A ver. Ahora sí, estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctora. Ok. A ver, voy a intentar poner un poquito más grandecito. Ahí. Ok. Entonces, dentro de los indicadores, bueno, primero vimos razones, proporciones y tasas, ¿recuerdan? Y dijimos que son las medidas de frecuencia relativa y que son más importantes que las absolutas. Y luego dijimos, en epidemiología tenemos tres grupos de indicadores, que son las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto. Hemos terminado de ver solamente el 4.1, las medidas de frecuencia. Sí, las medidas de frecuencia. Y dentro de las medidas de frecuencia dijimos tenemos indicadores de natalidad, que hemos repasado ya en el laboratorio 1, indicadores de mortalidad, que también hemos repasado en el laboratorio 1, y los indicadores de morbilidad, que hemos repasado en el laboratorio 2 y algunos al final del laboratorio 1. Esas son las medidas de frecuencia. Ahora vamos a hablar de las medidas de asociación. No vamos a hacer cálculos, chicos, no vamos a calcular, me voy a ir hasta esa parte, solamente les voy a decir sus nombres, ¿ya? Y acuérdense solamente sus nombres y en qué tipo de estudios calculamos cada uno de esos. Entonces voy a colocar aquí las medidas de asociación. Les digo que miden, no vamos a hacer los cálculos los vamos a hacer en detalle cuando hagamos los diferentes tipos de estudio a partir del tema número 10. Vamos a hacer todo esto en detalle, las medidas de asociación y las medidas de impacto. Solamente quiero que sepamos, y eso es que si les pregunto en el examen, de aquí, las de medidas de asociación y de impacto, no les voy a pedir cálculos, pero sí tienen que por lo menos saber, ¿ok? ¿Qué nos permiten valorar las medidas de asociación? Las medidas de asociación nos permiten medir, como su nombre dice, la asociación, es decir, la fuerza con la que una enfermedad o evento de salud, que se presume es el efecto, se asocia con un determinado factor que se asume en su causa. Vamos a ver con qué fuerza se relaciona una enfermedad o un evento, en este caso, ¿qué variable sería la enfermedad o evento? ¿Variable dependiente o independiente? ¿Qué variable sería? ¿Ale? Independiente, doctora. ¿Cuál? La variable de El la efecto, asociación. la enfermedad, el resultado. ¿Qué variable se llama eso? Variable dependiente. En cambio, el factor de riesgo, factor de exposición, ¿qué variable es? Independiente, doctora. Independiente. Gracias, Ale. Entonces lo vamos a poner aquí. Dice, la fuerza con la que se relaciona una determinada enfermedad, evento de salud que se presume es el efecto, es decir, esto sería la variable, ahí lo voy a poner en grande, dependiente. ¿Con qué fuerza se asocia la enfermedad, la variable dependiente, con un determinado factor que se presume su causa, su factor de riesgo o llamada variable independiente? ¿Sí? En otras palabras, nos está diciendo con qué fuerza se relaciona una variable independiente con una variable dependiente, un factor de riesgo con su enfermedad. ¿Sí? Ahora, para nosotros tener eso, tenemos que tener dos grupos. Un grupo que tiene el factor de riesgo, la variable independiente, el factor causal, y el otro que no tiene. Y si ustedes se acuerdan, poníamos, ¿no es cierto?, en las tablitas de 2 por 2 quiénes están expuestos. Por decir, aquí lo que queremos ver la relación entre la obesidad y la diabetes. La variable independiente sería la obesidad y la variable dependiente sería la diabetes. ¿A quiénes ponemos aquí? A los obesos, a los no obesos, diabéticos, no diabéticos. Tenemos que tener los dos grupos, expuestos, no expuestos. Los que tienen la variable independiente, es decir, la obesidad, y los que no tienen. Y vamos a ver cuál de los dos desarrolla la enfermedad. Entonces, en resumen, las medidas de asociación miden la fuerza con la que una enfermedad o variable dependiente se asocia con un factor o variable independiente. ¿Ok? No vamos a calcular, solamente quiero que se aprendan eso que hemos dicho, que mide la fuerza con la que se asocia.
Si se asocia más fuerte, va a haber más riesgo, es decir, los obesos van a tener más riesgo de tener diabetes que los no obesos, van a tener 2 veces más el riesgo, 3 veces más el riesgo, 4 veces más el riesgo. Mientras más grande es la medida de asociación, más fuerte es la asociación. Eso vamos a valorar. ¿Cómo se llaman los indicadores? Esto también es importante. Si entra al examen, tiquéenlo, esto va a entrar, no los cálculos todavía, eso va a entrar en el segundo parcial. ¿Cómo se llaman esas medidas de asociación? Cuando estoy trabajando con incidencias, ¿no es cierto? Que hemos visto ya más arriba. Cuando estamos trabajando con incidencias, cuando estamos trabajando con incidencias, con casos nuevos, la medida de asociación se llama riesgo relativo. Entonces, lo vamos a marcar si quieren aquí, esto para que se acuerden para el examen. Cuando nosotros estamos trabajando, lo minimizaré un poquitito, si se minimiza. Ok, cuando nosotros estamos trabajando con incidencias, la medida de asociación se llama riesgo relativo, ¿sí? La medida de asociación se llama riesgo relativo. Cuando trabajamos con incidencia, la medida de asociación se llama riesgo relativo, ¿sí? Entonces, si quieren, ponemos así. Cuando trabajamos con incidencia, la medida se llama riesgo relativo. Cuando trabajamos con prevalencia, miren chicos aquí, cuando nosotros trabajamos, esto lo cerraré, cuando nosotros trabajamos con prevalencias, la medida se llama, cuando estamos utilizando prevalencia, la medida se llama razón de productos cruzados, o se llama también razón de chances, o se llama también razón de ventajas, todos estos nombres, conocido comúnmente como odds ratio. ¿Se acuerdan que eso veían en segundo? OR. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con incidencias, la medida de asociación se denomina riesgo relativo. Ahí está, riesgo relativo. Y el riesgo relativo se abrevia en todas las partes del mundo como RR. ¿Sí? Riesgo relativo, relative risk, riesgo relativo. Cuando trabajamos con incidencias. Cuando trabajamos con prevalencias, la medida de asociación se llama odds ratio. Tiene todos estos nombres. Se llama lo mismo en los diferentes lugares del mundo, pero lo más común es odds ratio. Y en los artículos científicos que ustedes están leyendo para hacer las prácticas y demás, estamos buscando el odds ratio, la medida de asociación, odds ratio, el OR. También se puede calcular, y eso lo voy a poner aquí, también cuando se trabaja con prevalencias se puede calcular la razón, de prevalencia, que se abrevia RP. Entonces, en resumen, cuando nosotros estamos trabajando con incidencias, la medida de asociación que calculamos se llama riesgo relativo y se calcula así. La incidencia en los expuestos, calculamos A sobre A más B, incidencia en los no expuestos C sobre C más D, y todo eso lo dividimos y de ahí nos da el riesgo relativo. No se preocupen ahorita, no vamos a calcular, solamente nos aprendamos los nombres. Cuando trabajo con incidencias, riesgo relativo, cuando trabajo con prevalencias, odds ratio, y también se puede calcular la otra medida que se llama razón de prevalencia cuando trabajo con prevalencias. Entonces, con incidencias, riesgo relativo, y con prevalencias, odds ratio o razón de prevalencia. ¿Entendido? Eso en las medidas de asociación. ¿Y cómo se calcula? Lo vamos a ver luego. Hay que hacer una tablita de 2 por 2. Calculamos la incidencia en los expuestos, incidencia en no expuestos, dividimos eso y nos da el riesgo relativo. O lo podemos hacer multiplicando en cruz. A por D y B por C para sacar el odds ratio. Entonces multiplicaríamos A por D y eso dividimos entre B por C y tenemos el odds ratio. Eso no se aflijan, no les voy a preguntar. Solamente sepamos cómo se calcula. Digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y finalmente tenemos las medidas de impacto. ¿Qué miden las medidas de impacto? Está puesto aquí. Las medidas de impacto nos hablan del impacto potencial que puede tener un factor de riesgo o de protección en la población. Porque las medidas de riesgo no nos hablan de eso. Las medidas de asociación no nos hablan del impacto. En cambio, las medidas de impacto nos dicen cuán fuerte es el impacto del consumo de tabaco para el cáncer de pulmón en la población. ¿Cuán fuerte es el impacto de la obesidad
para la diabetes en la población. ¿Cuán fuerte es el impacto de, no sé, del sedentarismo en la diabetes, pero en la población? ¿Cuán fuerte es el impacto del, no sé, del tener múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo para desarrollar infección por el virus de papiloma humano en la población? Nos dicen cuál es el impacto que tiene ese factor en la salud de la población. Por culpa de ese factor, ¿cuánta gente se enferma? Eso son las medidas de impacto, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de impacto? Esto sí tenemos que aprendernos. Estos tres nombres: riesgo atribuible porcentual y riesgo atribuible poblacional porcentual, ¿sí? Nuevamente, riesgo atribuible solo, riesgo atribuible porcentual y riesgo atribuible porcentual poblacional o poblacional porcentual. Y estas medidas se pueden aplicar a los estudios de prevalencia, ya vamos a ir viendo a partir de los siguientes próximos temas. Se pueden aplicar los estudios de prevalencia, a los estudios retrospectivos de casos y controles y a los estudios de incidencia. De hecho, a todos los estudios casi. Y su nombre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es la forma de calcular. Esto que les voy a mostrar no va a entrar al examen, pero solamente se los quiero presentar. ¿Cómo calculamos las medidas de impacto en un estudio de cohortes? Un estudio de cohortes es cuando trabajamos con incidencia. Calculamos las tres también, miren. Riesgo atribuible porcentual y riesgo atribuible poblacional porcentual. Pero de una forma, ¿sí? De una forma que es facilito calcular. Cuando nosotros estamos trabajando con estudios de casos y controles, también calculamos los tres de otra forma. El riesgo atribuible porcentual y el riesgo atribuible porcentual poblacional, que es fácil el cálculo, ¿ya? Pero está en base a los odds ratios. Y finalmente, cuando estamos en un estudio de prevalencia, calculamos también el riesgo atribuible de una manera que es facilito y el riesgo atribuible porcentual y el riesgo atribuible porcentual poblacional. No lo vamos a hacer, solamente acuérdense que dentro de las medidas de impacto tenemos esas tres: el riesgo atribuible porcentual poblacional, el riesgo atribuible porcentual, perdón, y el riesgo atribuible porcentual poblacional. Y que se calculan los tres un poco diferente en cada uno de los estudios. Para el estudio de incidencias, calculamos los tres, riesgo atribuible, los tres de una manera. Para el estudio de casos y controles, los tres de otra manera. Y para los estudios de prevalencia, los tres de otra manera. ¿Ok? Entonces, al examen de esto que les he hablado último, de las medidas de asociación, solamente, ¿qué mide la medida de asociación? ¿Qué nos permite medir? La fuerza con la que se asocia la variable independiente con la variable dependiente. ¿Qué medidas de asociación tenemos? Depende. Si trabajamos con incidencias, riesgo relativo. Si trabajamos con prevalencias, odds ratio o también otra medida es la razón de prevalencia. Y luego tenemos las medidas de impacto que miden, aquí está, informan acerca del impacto que puede tener un factor de riesgo a nivel de la población. Y son los tres indicadores, ¿ok? Si les pregunto en el examen, solamente les voy a preguntar que me nombren. En todo lo anterior sí, porque hemos hecho cálculos de todo lo anterior, van a entrar cálculos. Pero de esta parte, solamente los nombres. El detalle lo vamos a avanzar más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para pasar rápidamente al tema 8? ¿Tenemos alguna pregunta? Doctora, una preguntita. Cuando hicimos o cuando estábamos haciendo la tarea de práctica, en muchos estudios vi que hay el OR crudo y el OR ajustado. Muy ¿Cuál bien. sería la diferencia entre esos y cuál es más conveniente utilizar? Ok, muchas gracias, Amber, por tu pregunta. Cuando calculamos el odds ratio, que se calcula así, primero con una tablita de 2 por 2, luego multiplicar A por D, B por C y nos sale el odds ratio. Este odds ratio es el odds ratio crudo, es decir, no ajustamos por otros factores de confusión, es lo que sale, pero ahí no estamos ajustando por otros factores, tal vez la edad está influyendo, tal vez el idioma está influyendo, tal vez el sexo está influyendo, es el odds ratio crudo.
Pero luego en epidemiología también se puede calcular el odds ratio ajustado, es decir, ajustamos por los factores de confusión. Quitamos el efecto que puede estar haciéndonos confundir la edad, puede estar haciéndonos confundir el sexo y por tanto el odds ratio más exacto siempre es el odds ratio ajustado. No les voy a enseñar a aquellos chicos que sí les va a gustar salud pública y luego van a hacer la especialidad en salud pública o en epidemiología, se van a dedicar a lo que hacemos nosotros. Entonces, ahí sí, porque son análisis un poquito más complejos, pero no difíciles tampoco, pero un poquito más complejos, sí, el odds ratio ajustado. Pero cuando ustedes están leyendo para poner en las prácticas, perdón chicos, creo que me salí. He apretado algo y me salí, pero ya he vuelto. Entonces, ahí está. Entonces, siempre vienen las medidas de asociación, no vienen solitas. Viene la medida de asociación con su intervalo de confianza al 95%, que va entre un valor inferior a este hasta un valor superior. Quiere decir que puede oscilar entre 2,10 hasta 6,14. Entonces, a tu pregunta, Ámbar, cuando ustedes quieran. Ay, gracias, chicos. No estoy compartiendo. A ver. Bien, ahora sí. Entonces, a tu pregunta, Ámbar, cuando queramos buscar en los artículos científicos, siempre busquemos si hay. Si no hay, no se preocupen, colocan el que haya. Y normalmente el que hay es el crudo, no hay problema. Entonces, colocan el crudo. Pero si tienen la opción de escoger una tablita, ¿no ve? De resultados que les debe estar mostrando ¿quién es la doctora Aurora, ¿no ve? Entonces colocan el odds ratio ajustado, que siempre tiene un valor y con sus intervalos de confianza. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Más o menos te ha aclarado, Ámbar? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, vamos a ver un tema que es importante. No es, solamente les voy a dar los aspectos más importantes, ¿ya? Ahorita vamos a avanzar solamente la presentación y unas 2 diapositivas y el día miércoles terminamos todo lo que va a entrar al examen. Ahorita no está cargado en la plataforma, pero les voy a ir mostrando porque voy a ir resumiendo también, no les voy a preguntar todo el tema en detalle del tema número 8, ¿ok? Entonces, antes de entrar, nos falta solamente el temita número 8, antes de entrar puramente a lo que es investigación. Entonces, ahora voy a terminar este tema que nos hemos demorado creo que como un mes, pero es importante para entender el resto que viene a continuación. Y ahora vamos a ver el tema número 8. Ya solamente vamos a ver unas cuantas diapositivas. No se preocupen que luego lo voy a subir nomás a la plataforma. Entonces ahora solamente una introducción y desde el miércoles ya terminamos de llevar y ojalá pudieran darle una miradita para que el día miércoles no nos tardemos mucho, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es causalidad. Recuerdan entre los factores que ahorita hemos recordado, igual cuando Alejandra nos hacía recuerdo, decía factor causal. ¿Qué variable es la causa? La variable independiente. ¿Y qué variable es el efecto? La variable dependiente. La causa, la obesidad, por decir, y el efecto, la diabetes. Variable independiente, variable dependiente, ¿ok? Vamos a ver, recuerdan que yo les decía cuando estábamos en el tema número 6, me parece, o en el 5, cuando nosotros hablamos de causa solamente si cumple ciertos criterios. Si no cumple esos criterios, no vamos a poderle llamar causa. ¿Qué le vamos a llamar, dijimos? No vamos a poder llamarle causa, pero ¿qué le vamos a llamar, dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dijimos? Factor asociado.
Factor de riesgo, factor asociado. Estaban en esos cuadritos, ¿de acuerdo? Dos cuadritos amarillitos, uno al lado de otro. Dijimos variable independiente, factor de exposición, factor de riesgo, pero causa solamente le vamos a llamar si cumple los criterios de causalidad, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuándo podemos hablar que un factor de riesgo, un factor asociado es la causa de una enfermedad en epidemiología? Recordaremos, la naturaleza inteligente del ser humano ha intentado a través de la historia explicar los fenómenos que se producen en el medio que nos rodea, tratando de encontrar sus causas. Ya desde la época de Hipócrates, ¿qué es lo que decía? ¿A qué se deben estos problemas? ¿Cuál es la causa? Lo que siempre queremos encontrar en epidemiología y en general para resolver cualquier problema en la vida y un problema en salud es ir a buscar sus causas. Por tanto, siempre se busca de forma constante la verdad que permita explicar la presencia del porqué de los eventos adversos en el mundo y en particular en la salud. Siempre queremos buscar el porqué de los diferentes problemas o eventos. Y eso es buscar las causas. El concepto de causa ha ido evolucionando también en el tiempo. A un principio, a un principio, si ustedes se acuerdan, ¿a qué se debían las enfermedades? Era un origen más de tipo religioso, mágico, ¿recuerdan? Castigo divino, era más de un carácter de tipo fatalista a un principio. Las enfermedades eran por castigo divino, fuerzas telúricas, más de un carácter de tipo fatalista, hasta llegar a nuestros días a tener más un carácter de tipo probabilístico. Ahora no decimos sí o sí la obesidad va a causar la diabetes, sí o sí el consumo de tabaco va a causar cáncer de pulmón. Lo que sí decimos que el tabaco, las personas que consumen tabaco tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Las personas que son obesas tienen más probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, también el concepto de causa ha ido evolucionando en el tiempo y ha pasado de ser de tipo fatalista a tener un carácter más de tipo probabilístico. Y eso es lo que se maneja en salud y eso es lo que vemos todos los días en los pacientes y lo podemos demostrar en las diferentes investigaciones. A un principio, ya este concepto de causalidad lo había introducido Aristóteles. Ya hablaba de factores. Decía, hay unos factores de terreno, hay unos factores que están presentes en el ser humano como respuestas orgánicas que parece que son la causa de las enfermedades. Y Galilei ya decía, ya hablaba de causa eficiente. Decía, hay una serie de causas, ¿sí?, que son condición necesaria y suficiente para que se presente una enfermedad. Ahorita vamos a ir viendo esto. El concepto ha ido cambiando, ¿recuerdan? Decíamos, ya Pasteur con su teoría de las enfermedades creó los conceptos más de causas específicas. ¿Qué decía Pasteur? Y aquí ya no es castigo divino, ya no son fuerzas telúricas, aquí hemos encontrado causas específicas, por decir el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, que produce enfermedades específicas, en este caso la tuberculosis. Ese concepto fatalista, mágico, telúrico en el tiempo ha ido cambiando, por supuesto, hasta llegar a nuestros tiempos actuales. Y vamos a ir diferenciando algunos conceptos, bueno, lo vamos a diferenciar más adelante, a la siguiente clase, lo que es un factor de riesgo, lo que es un marcador de riesgo y lo que es un indicador de riesgo. No se preocupen, lo vamos a ver. ¿Qué es un factor de riesgo? Tenemos que diferenciar de lo que es un marcador de riesgo y lo que es un indicador de riesgo, porque a veces hablamos como si fueran lo mismo. Y lo que a nosotros nos interesa ahora es identificar factores de riesgo primero y luego ver si estos factores de riesgo son la causa de una enfermedad. Entonces, primero vamos a ver si un factor de riesgo cumple con los criterios para ser llamado causa. En epidemiología, como veíamos en las medidas de asociación, las medidas de asociación nos ayudan a descubrir si hay relaciones. Esas medidas de asociación, recuerdan que les he dicho que nos permiten valorar la relación, la fuerza con la que se asocia una variable independiente y la variable dependiente. De eso estamos hablando aquí. En la epidemiología se pretende descubrir relaciones entre las variables, estableciendo una asociación entre la exposición, o llamado también variable independiente, y su posible efecto, que sería la variable dependiente. ¿Quién me habla? ¿Carpio?
Ah, se ha congelado. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahorita lo pongo. A ver. Chicos, mil disculpas. Me han llamado de la facultad. Mil disculpas. Ahora sí, Barrio Nuevo, perdón. O Delgado. Ok, gracias, chicos. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Solamente les doy algunos conceptos. Yo luego ya les voy a decir qué cosas entran en el examen de este tema también, ¿ya? Lo que es importante que nosotros veamos es que para hablar de causalidad tenemos que primero establecer una relación. Entonces, lo que hacemos en epidemiología es descubrir ciertas relaciones entre las variables, esa asociación, esas medidas de asociación que hemos dicho hace unos minutos, entre la variable independiente, por decir la obesidad, y la variable dependiente, que sería el efecto, la diabetes. Primero establecemos esa relación, esa asociación, calculando las medidas de asociación, y luego vamos a ver si estas asociaciones entre un factor y la enfermedad cumplen criterios de causalidad, si realmente le puedo llamar su causa. Muchas veces se van a quedar solamente como factores de riesgo y otras veces sí van a cumplir los criterios de causalidad. Entonces, aquí sí, esto sí. Cuando hablamos de causa, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de causa? ¿Qué es una causa en epidemiología? En epidemiología decimos que causa de una enfermedad es todo acontecimiento, toda condición, característica o combinación de factores que desempeña un papel esencial en la ocurrencia de la enfermedad. Todo factor, condición, conjunto de factores que desempeña un papel en la ocurrencia de la enfermedad, en que se produzca realmente la enfermedad, le vamos a llamar causa. Tenemos tres tipos de causas. Bueno, dos son las más comunes. Esto les explico y vamos a quedar aquí. Causa suficiente, causa necesaria y el factor de riesgo, que es un tipo de causa. Vamos a ver. Cuando hablamos de causa suficiente, es un factor, ¿qué variable es, chicos? ¿Qué variable es? Un factor de riesgo. ¿Qué variable es? ¿Dependiente o independiente? Independiente, doctora. Independiente. Muy bien. Cuando decimos causa, factor de riesgo independiente. Entonces, una causa suficiente es un factor independiente, una variable independiente que inevitablemente va a producir la enfermedad, sí o sí va a producir la enfermedad, ¿ok? Es decir, si la causa está presente, el resultado sí o sí va a ocurrir. Pero ojo, el resultado puede estar presente sin que la causa esté presente. Les pongo lo siguiente. La radiación, cuando una mujer está embarazada, es causa suficiente para que se produzca un daño en el recién nacido,
¿Sí? Eso es causa suficiente con que esté expuesta a X cantidad, dosis de radiación y se produce malformación congénita. Incluso cuando está, ¿no es cierto?, embarazada, señores, no hay que estar cerca de las fotocopiadoras, no sé qué, que son mínima la exposición, en comparación también con otras exposiciones fuertes. Entonces, supongamos aquí Chernobyl, las mujeres embarazadas han estado expuestas a radiación suficiente para que presenten recién nacidos con malformación congénita, con daño en el recién nacido. Pero puede haber recién nacidos con malformación congénita sin que haya habido radiación, sin radiación. ¿Puede haber algún recién nacido con malformación congénita? Chicos, Sí, doctora, podría haber. Sí, ¿debido a qué? Otras causas como Perfecto. genéticas. Eso es causa suficiente. Mire, la causa tiene que estar presente, dice, la causa suficiente con que la causa esté, suficiente, inevitablemente va a producir el efecto. Suficiente que hay la radiación, se va a producir el daño. Eso es causa suficiente. Y para que sea causa suficiente, el resultado puede haber, sin que la causa esté presente, sí, también puede haber malformación congénita, daño en el recién nacido, sí, también, pero debido a otra causa. Cuando hay esta situación, la causa se llama causa suficiente. El otro tipo de causa es una causa componente. Es un factor que contribuye a la producción de la enfermedad, pero no es suficiente para que produzca por sí solo. Por ejemplo, la pobreza es una causa componente para la tuberculosis. Sí, no es suficiente la pobreza para que haya tuberculosis, pero sí contribuye para que haya la enfermedad tuberculosis. Y finalmente, para entender, vamos a hablar de causa necesaria. Lo más importante es entender la diferencia entre causa suficiente y causa necesaria. Cuando hablamos de causa necesaria, es cualquier agente, factor o causa componente, incluso puede ser una causa componente, que su presencia es necesaria para el desarrollo de la enfermedad. Es decir, la causa es necesaria para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, un agente infeccioso específico. Esta causa necesariamente tiene que estar presente para que se produzca el resultado. Sin embargo, la causa puede estar presente sin que el resultado se presente. A ver, ejemplo, el bacilo de Koch es necesario para la tuberculosis. Sí, es necesario. Necesitamos el bacilo de Koch para que haya tuberculosis. ¿Qué dice? No obstante, dice, el bacilo, la causa puede estar presente, puede haber el bacilo de Koch, pero, ¿qué dice aquí? Sin que el resultado se presente. Puede haber bacilo de Koch, pero no hay tuberculosis. Esto es causa necesaria. Al revés, ¿se acuerdan cómo era la causa suficiente? Suficiente con que esté la radiación se produce daño congénito. Puede haber, pero daño congénito sin que haya radiación. Sí, porque se puede deber a otra causa. En causa necesaria es al revés. El bacilo de Koch es necesario para que haya tuberculosis. Se necesita para que haya tuberculosis. Pero puede haber el bacilo de Koch sin que la gente desarrolle tuberculosis, claro, porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, depende de otros factores, depende del nivel de pobreza, del sistema inmunológico. Lo mismo pasa con el cáncer de cuello uterino y el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una causa necesaria para el cáncer de cuello uterino. Necesitamos al virus de papiloma humano para que haya cáncer de cuello uterino. No puedo hablar de cáncer de cuello uterino si no hay virus de papiloma humano. No puedo hablar de tuberculosis si no hay bacilo de Koch. Pero puede haber el virus de papiloma humano. Una mujer se ha podido haber infectado con el virus de papiloma humano, pero nunca ha desarrollado cáncer. ¿Por qué? Depende de muchos factores, detección a tiempo, tratamiento oportuno, una sola pareja sexual o la fidelidad, uso de condón en las relaciones sexuales. ¿Se entiende? Esto es causa necesaria. La mayoría de las enfermedades, sus causas son necesarias. Está presente la causa, pero no siempre el efecto. Por ejemplo, el consumo de tabaco para el cáncer de pulmón es necesario, no es suficiente. Hay mucha gente que consume tabaco, pero no va a
tuberculosis? Sí. ¿El papiloma humano necesario para el cáncer de cuello uterino? ¿Puede haber virus de papiloma humano y no haber cáncer de cuello uterino? Sí. La bacteria, el Helicobacter pylori, es necesario para desarrollar cáncer gástrico, pero puede haber personas con Helicobacter pylori que no han desarrollado cáncer gástrico porque han hecho tratamiento oportuno, erradicado el agente causal, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Para que veamos esto esquemáticamente, bueno, y el factor de riesgo es el que produce la enfermedad. Voy a hacer un cuadrito. Aquí vamos a ver tipos de causa. No me sale aquí porque se me ha desconfigurado, pero esto es una relación de causa necesaria. Miren, hay personas con el bacilo y personas sin el bacilo. Personas con tuberculosis, personas sin tuberculosis. ¿El bacilo es necesario para que haya tuberculosis? Necesitamos es decir, esto es tipo de causa, no sé si usted, aquí les voy a poner yo necesaria, se me ha borrado. Esto es relación de causa necesaria. Aquí vamos a poner causa necesaria. Si yo tengo el bacilo, ¿puedo tener tuberculosis, chicos? Entre todos, porfa, el último esfuercito, los últimos minutos. Si tengo el bacilo, ¿puedo tener tuberculosis? Sí. Si tengo el bacilo, ¿puedo no tener tuberculosis? Sí, doctora. También. Si no tengo el bacilo, ¿puedo tener tuberculosis? No. Porque es necesario. No puedo tener tuberculosis. Y si no tengo el bacilo, ¿puedo no tener tuberculosis? Es decir, ¿puedo estar sano de tuberculosis? Sí. Sí. Si cumple esto, se llama causa necesaria. Si tengo el bacilo, ¿puedo tener tuberculosis? Sí. Si tengo el bacilo, ¿puedo no desarrollar tuberculosis? Sí. Si no tengo el bacilo, no hay tuberculosis. Y si no tengo el bacilo, estoy sano. ¿Ok? Esto es relación de causa necesaria. El siguiente esquemita es la relación de causa suficiente. Suficiente. Vamos a poner aquí. Si se ha detectado que la persona tiene virus de rabia humana, el virus de la rabia humana, aquí la causa suficiente. Virus de la rabia humana, virus, así dice en las hojitas, ya, rabia humana, se me ha borrado aquí, humana y muerte. Esa es la relación de un ejemplo de causa suficiente. Si tengo el virus de la rabia ya humana, ¿puedo tener muerte? Sí. Sí. Casi todas las personas van a morir. Si tengo el virus de la rabia humana, ¿va a haber no muerte, es decir, vida? No, porque es suficiente con que haya el virus de la rabia humana, la persona lamentablemente va a llegar a fallecer. Si no tengo el virus, ¿puede haber muerte? Sí, también, pero ¿por qué? Por otras Por otras causas. Y si no tengo el virus de la rabia, ¿puede haber vida? Sí. Si se fijan ustedes cómo se colocan los valorcitos. Si es causa necesaria, en este caso, bacilo de Koch tuberculosis, el no está aquí abajo. Causa necesaria. Y cuando es causa suficiente, el no está aquí arriba. Entonces uno va analizando, ¿esto es causa necesaria? Causa suficiente. La mayor parte, chicos, de las causas son causas necesarias. Solo algunas son suficientes. ¿Y habrá alguna que es causa necesaria y suficiente? Aquí está en chiquitito, pero lo voy a poner en grande. Se me ha borrado. ¿Habrá alguna que puede ser causa necesaria y también a la vez ser causa suficiente? Sí. Por ejemplo, el VIH para el SIDA. Es de los dos. Y miren, por eso ahora ya hay dos celditas con no. Si tengo el virus del VIH, ¿puedo llegar a tener SIDA? Sí. Si tengo el virus de VIH, ¿voy a entrar en algún momento en fase SIDA? Si no me muero por otra cosa, ¿voy a llegar a estar libre, perdón, de fase SIDA? No, porque la evolución natural del VIH es llegar a fase SIDA, a no ser que me muera por otra causa. Y si no tengo el VIH, ¿puedo tener SIDA? No, porque es causa necesaria. ¿Y puedo tener no SIDA sin el VIH? Claro. Entonces, cumple los dos criterios de ser causa necesaria. Dice, si tengo el VIH, ¿puedo tener SIDA? Sí, porque es necesario. ¿Puedo no tener SIDA? No. ¿Y es suficiente? Sin el VIH, ¿puede haber SIDA? No. ¿Pero puede haber una persona libre de SIDA? Sí. Entonces, en este caso, el VIH para el SIDA, para la enfermedad SIDA, es causa necesaria y causa suficiente. Es muy raro también encontrar causas necesarias y suficientes o causas solamente suficientes. Lo más frecuente es encontrar esta relación de causa necesaria. Es aquella que
recordando nada más cuando hablamos de causa necesaria, que se necesita que esté presente para que se produzca la enfermedad, pero puede estar presente sin que se produzca la enfermedad. Lo menos frecuente es esto, suficiente con que esté la enfermedad para que la causa, perdón, para que se produzca daño congénito. Pero puede haber daño congénito sin que se presente la enfermedad. Causa suficiente. Y en el caso del VIH cumple los dos. Entonces, nosotros cuando estemos analizando cualquier situación diremos, ¿es causa necesaria o es causa suficiente? Virus de la rabia para la hidrofobia, es necesaria y también suficiente. El bacilo de Koch para la tuberculosis es causa necesaria, pero no es suficiente. Hay mucha gente que puede tener el bacilo y no desarrollar tuberculosis. La radiación para el daño genético es causa necesaria, no es necesario, pero sí es suficiente. Y por decir, la diabetes para la arteriosclerosis, nada que ver, no es su causa ni necesaria ni suficiente. Entonces, así vamos a ir analizando cuando a ustedes les toque analizar diferentes factores para ver si son causa necesaria o suficiente o son de las dos. La siguiente clase, el miércoles, vamos a hablar de algunos criterios más y lo voy a resumir esto y les voy a decir solamente qué parte va a entrar al examen. ¿Ok, chicos? Por hoy quedaremos ahí. Háganme recuerdo, por favor, los que están con su textito, que tenemos que empezar a hablar de esto. ¿Sí? Y o me dicen el último cuadrito que hemos visto es ese. ¿Ok, chicos? Bien, entonces vamos a quedar ahí. Les voy a colocar la asistencia a los chicos que han llegado un poquito tarde y nos vemos el miércoles, por favor. Y les voy a dar también algunas recomendaciones para el examen, más o menos cómo va a ser el examen y tal vez podamos hacer un ensayo también el fin de semana de cómo cómo va a ser el examen, ¿ya? Entonces, me dicen, por favor, chicos. Doctora, ¿van a entrar ejercicios al examen? Sí, al examen, la mitad del examen es teoría, ¿no ve? En puntaje. El examen es sobre 35 puntos, ¿no ve? Entonces, la mitad del examen va a ser de teoría y la mitad de los puntos del examen van a ser de ejercicios, ¿ok? Por decir, 18 puntos van a ser teoría y 18 o 17 puntos de ejercicios, o al revés, ¿ok? Entonces, entra al examen todos los ejercicios que hemos visto, ya sea fuera del laboratorio, igual hemos hecho ejercicios, recuerdan tasa de ataque primario, secundario, todo lo que hemos hecho en clases, ¿ya? Y por otro lado, chicos, el examen, así por primera vez, todos nos hemos vuelto un poco, no diré buenos, pero vamos a ser tolerantes. Ahorita la idea no es que usted aplazarles, perjudicarles, porque sabemos que todos, tanto ustedes como nosotros, igual que yo y seguramente algunos de ustedes, estamos pasando momentos difíciles y demás. Entonces, la idea no es matarles, sino que sepan lo más importante. Van a dar su examen con su libro abierto. Van a estar ahí en su casa, en su escritorio, en su mesa y el examen lo van a dar con su cuaderno abierto. Pero ojo, si no leen, no estudian, no van a saber ni en qué página está la respuesta, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Ya no les voy a decir véndense sus ojos, háganse, no, porque no se van a engañar a mí, sino a ustedes mismos. Pero de todas maneras el examen no lo voy a hacer difícil, ¿ya? Pero sí va a entrar todo lo que hemos visto hasta lo que veamos el miércoles, ¿ya? Está bien, doctora. Alejo, doctora, por favor. Sí, Alejo, ¿quiénes más, chicos, para que vuelen a sus prácticas, aunque varios días se han ido? Alejo, ¿quién más entró tarde? Choquevilca, por favor, doctora. Barrio Nuevo también, y estás Barrio Nuevo. Choquevilca también, ya te he puesto. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Que llegó tardecito. Creo que ya nadie. Muchas gracias a todos, chicos. Por favor, Andrea, hazme el favor de recordarme esta noche para que lo ponga el tema resumido. Lo voy a poner ya, chicos. No se aflijan los que... ¿A quiénes les falta texto? Creo que la mayoría ya tienen. A mí, Por si acaso, para Vicini. Pero, chicos, hay algunos que están en Sucre y y necesiten texto, porque estamos haciendo imprimir. Hay 3 chicos que están llegando de provincia hoy día y mañana. Así es que si alguien quiere, me dice, porque hoy voy a hacer imprimir para recoger esta tarde. ¿Alguien necesita? Yo no puedo, doctora, yo me encuentro en Tarija y Ya. no me Ya. pueden hacer el envío. Ok, no te preocupes. Entonces, hágame recuerdo, Andrea, porfis, para que lo suba esta noche o mañana a más tardar. Lo resumido nomás, y allá lo que les voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Está bien, doctora. Gracias, Andrea, por todo. Vuelen ya sus prácticas, que les vaya bien en Hasta su luego, examen. doctora. Que tenga buen día. Gracias, doctora. A ustedes. Chao, chicos. Hasta luego. Adiós.
Chau, chau.